el norte de México, y en ocasiones tan próspero y en regiones tan productivo. Se dice que ahí nació la maquila, que luego vinieron a copiar los chinos y lograron la gran producción en serie y copiaron el método, y bueno, con cientos de millones de habitantes y pagándoles $0.50 al día, pues entonces el país se ha enriquecido, aquel país, China. Se habla también de la magnífica ganadería de Chihuahua, de la prosperidad de los sinaloenses y la exportación que hacen al norte de México para ir a mercados internacionales. El norte de México tan interesante, tan lleno de caudillos. Ahí están todos los sonorenses que hicieron esta revolución. De ahí viene Francisco Villa, que nos va a devolver la frontera, como dice aquel corrido del 7 leguas. Eso es el norte de México, una preocupación constante, porque también sus zonas áridas, la prosperidad de Nuevo León, los hombres que crearon esa gran industria cervecera, la hojalata y lámina, la fundidora de fierro y acero de Monterrey, los envases Titán, y sus hombres, los legendarios Garzazada, don Eugenio Garzazada, que muere en el año 73, cuando intentaron secuestrarlo allá en la ciudad, allí en la capital de Nuevo León, los integrantes de aquella Liga 23 de septiembre, que entonces campeaba y secuestraba y llegó a asesinar a algunas personas, entre otras al propio don Geno, como le decían a don Eugenio Garzazada. Creador también el propio don Eugenio del formidable tecnológico de Monterrey, norteños a quienes el clima, a quienes las condiciones adversas de una naturaleza avara obligaron a aguzar el ingenio, al esfuerzo y a mirar hacia adelante para construirse con otra idea, con otro afán y siempre mirando al norte. Es innegable que nuestro norte, y ya no tan en el norte porque estamos en el centro, nosotros, los defeños, los habitantes de la capital de la República, vemos con interés y nos gustan y nos provocan sentimientos encontrados los vecinos, a los que a veces decimos primos, y a los que hemos analizado y juzgado y no acabamos de ponernos de acuerdo con muchos simposios para examinar aquella guerra del 47 en la que México perdió más de la mitad de su territorio. El norte de México es interés de todos los mexicanos. Reyes Razo, hasta la próxima. Esta es la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México. No se la pierdan. Hasta la próxima. Diputado Romero, me gustaría saber cuál es su postura con respecto, ¿es una desaparición de poderes lo que se está sucediendo en Michoacán? De ninguna manera. El tema de los grupos de autodefensa, como ya lo manifesté hace unos minutos, pasa por un tema de restablecer el Estado de Derecho. Hay grupos de autodefensa que surgieron espontáneamente, otros que surgen instigados por otros grupos delictivos. Recordemos que la obligación primaria del Estado es garantizar la paz, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes. Permitir que grupos de autodefensa se hagan justicia por su propia mano o sean ellos los factores que alcancen la paz y la tranquilidad es reconocer una incapacidad del Estado. Yo estoy totalmente de acuerdo con el comisionado de que no hay necesidad de que los grupos de autodefensa sigan armados. Estoy totalmente de acuerdo en que depongan las armas, se reintegren a las actividades productivas y aquellos que sean capaces de pasar las pruebas de confianza se integren a los cuerpos policíacos. Michoacán requiere estabilidad, tranquilidad y a partir de la restauración del orden y el Estado de Derecho, crecer, desarrollarnos y ser capaces de captar inversiones, generar empleos dignos, bien remunerados y abatir el rezago social. No vamos a reestructurar el tejido social mientras no generemos riqueza. El antídoto más efectivo para combatir la pobreza es y seguirá siendo la generación de riqueza.
Gracias. Diputado Cantú, ¿considera usted que es viable este convenio, esta colaboración de los grupos de autodefensa junto con la Policía Federal? Debe haber una colaboración, coordinación, pero no van a aceptar unirse a los mandos de las corporaciones oficiales, estatales o federales, porque tienen desconfianza en ellos. Han estado actuando ya por muchos años y no se han ganado la confianza del pueblo, de la gente, precisamente por la infiltración que ha habido del crimen organizado hacia estos cuerpos de seguridad. Acordémonos cómo operativos, por ejemplo, aquí en Morelos, para capturar a uno de los capos, con información que daba la DEA, ni siquiera se la quisieron dar al ejército, se la dieron a la Marina porque le tenían desconfianza al ejército, los de la DEA norteamericana. Entonces, hay un grado de infiltración que la gente no les tiene confianza, porque ha sucedido de que van y hacen una denuncia y llegan los del crimen organizado a darle un escarmiento al que hizo la denuncia, o a vengarse porque los denunció. Entonces, por eso, y en cambio estos grupos de autodefensa se han ganado la confianza de la gente, les han regresado sus propiedades, y los conocen, es gente de ellos mismos. Por eso han tenido mucho mayor eficacia. En menos de un año han logrado quitarle territorio al crimen organizado, que no lo han hecho las corporaciones estatales y federales en años. Ellos en menos de un año han logrado avanzar en quitarles el control territorial a estos grupos del crimen organizado. Han sido eficaces. Entonces, querer desarmarlos de un día para otro, pues es darle una ventaja a las corporaciones criminales, y ellos no lo van a aceptar, no van a estar de acuerdo. Aunque logren convencer a uno o dos, la gran mayoría no va a estar de acuerdo, porque va en riesgo su vida, su patrimonio, su seguridad de ellos y de sus familias. Entonces, esa no es la salida. La salida es legalizarlos, y así como puede haber excesos con ellos, como lo hay con la policía, como lo hay con el ejército, que a veces cometen ilegalidades, pero eso no quiere decir que todos sean malos. En la Revolución Mexicana había excesos, en las fuerzas de Pancho Villa, las de Emiliano Zapata, pero eso no descalifica a ese gran movimiento popular que forjó pues un gran país en México, ¿no? Gracias, diputado. Diputado Esquivel, nos gustaría saber si los grupos de autodefensa de Michoacán tienen algún parecido con el movimiento zapatista de 1994 en Chiapas. El movimiento zapatista creo que tiene una diferencia enorme en cuanto a su operación y surgimiento. Las causas eran problemas nacionales y acá son problemas de tipo local, presiones que de alguna manera han tenido la sociedad en Michoacán, y el surgimiento, bueno, las causas son distintas, pero sin duda el origen es el mismo. El que no haya atención por parte de los gobiernos, tanto estatal como federal, y posiblemente en algunos problemas también que han surgido a nivel local en los municipios. Pero sin duda yo creo que lo que sucedió en Chiapas debió haber sido una lección que debieron haber aprendido los gobiernos para poner atención a toda la sociedad en todo México. No son los únicos estados, ya lo decía el compañero Berbeja, ¿no? La frontera, todos los estados fronterizos en su momento han tenido etapas muy complicadas. El hecho de que ahorita los tengamos ahí en Michoacán y que pudiéramos resolver el asunto ahí con todos los esfuerzos de tanto el gobierno federal y estatal, municipales, actores políticos, sociedad en general, pudiéramos resolver el problema de Michoacán, se va a trasladar a otro estado, porque todo el país está abandonado, todo el país está olvidado, no ha habido atención por parte de los gobiernos. Aquí es un asunto más complejo, además de más compromiso por parte del gobierno federal, de más compromiso por parte de los gobiernos estatales, de mucho más visión de lo que queremos para el país, y no lo que hemos estado viendo últimamente, nada más publicidad en favor de quien gobierna, pero no en favor de la sociedad que gobiernan.
Diputado Kamal, nos gustaría saber un poquito más, nos hablaba el bloque pasado acerca de cómo ha afectado esta situación a nivel educativo. Especifíquenos cómo realmente ha afectado a la educación, a los jóvenes, la economía del Estado. Tiene una incidencia alta hasta más allá de las fronteras de Michoacán en el tema educativo, pero bueno, también comento en el tema económico, por ejemplo, que es una afectación directa al desarrollo del Estado. Llegó a alcanzar hasta una inversión de 1.500 millones de dólares en inversión extranjera directa. En este 2013, el recuento que se hace es que son poco más de 800 millones de pesos lo que se ha invertido en Michoacán. Eso tiene un impacto más allá de las fronteras y tiene un impacto más allá del Estado y en la vida nacional, el problema que se genera en el campo educativo. Se registra más de 40,000 niños que no pueden recibir educación en estos últimos meses por lo grave del conflicto, en 7 municipios principalmente. Bueno, hay que reconocer que han resultado algunos efectos positivos ya a la vista de esta estrategia nacional que se está desarrollando allá en Michoacán. Gradualmente ya los niños están regresando a las escuelas, a tener clases. Esto es un tema que nos tiene que interesar a todos, sumar el esfuerzo, todos los niveles, con el debido respeto a la soberanía del Estado y de los municipios. Hay que fortalecer a todos los cuerpos de seguridad para que podamos lograr restaurar el Estado de Derecho y el tejido social. Diputado, desde el Poder Legislativo, ¿qué clases de leyes se pueden aprobar para evitar que problemas como este se sigan suscitando en el país? Desde nuestra trinchera tenemos que fortalecer siempre las instituciones. Tenemos que velar porque las herramientas que requieren los gobiernos, nosotros seamos facilitadores para ver cómo les damos instrumentos y se puedan fortalecer estas instituciones. Hoy, desde el legislativo, en el caso particular de Michoacán, bueno, primero sin politizar los temas, sin querer estar sacando raja política, sin dejar de hacer declaraciones que solamente llegan a perjudicar más que a beneficiar, porque hay gente que solamente está pensando en las próximas elecciones, y eso es lo que no podemos hacer desde el legislativo. Nosotros hemos hecho esfuerzos a todos los partidos políticos, lo hacemos en un momento de que nos tenemos que quitar las camisas, en serio, tenemos que pensar en los michoacanos, tenemos que pensar por nuestro Estado, y eso solamente es viendo cómo fortalecemos estas acciones que está haciendo el gobierno federal, estas acciones que está haciendo el gobierno del Estado, respaldando, viendo qué elementos nos digan que requieren para fortalecer algunas iniciativas o algunas leyes que les puedan dar elementos para combatir de manera más certera o más asertiva la delincuencia, y en eso, por supuesto, nosotros siempre hemos estado atentos. Y de verdad, hoy escuchamos muchas contradicciones de algunos actores políticos. Primero dicen que no se actúa, cuando se empieza a actuar dicen que por qué se actúa. Es decir, eso es lo que tampoco necesitamos. Tiene que haber congruencia y en este caso tiene que haber el total respaldo a este actuar del gobierno federal y del gobierno del Estado, porque además se va avanzando. Hay reconocimiento de la gente de estos poblados en que efectivamente ya pueden ir a clases, ya pueden estar en las plazas públicas como lo hacían cotidianamente, ya pueden estar en sus negocios de nuevo, y esto es pues porque se va avanzando en esta estrategia y se está recobrando la tranquilidad y la paz en Michoacán. Gracias, diputado. Diputado Mejía. Citando al comisionado Alfredo Castillo, ¿las autodefensas ya no tienen razón de ser? Pues nos parece un doble discurso del gobierno federal, porque primero las toleró, de algún modo las auspició. Incluso no olvidemos que el general colombiano Naranjo pues utilizó esta estrategia en Colombia. Y nosotros creemos que el gobierno federal de algún modo dejó que se expandieran, y ahora cuando el problema está desbordado pretenden, como decía Ricardo Cantú, pretenden ahora sí meter mano dura y desarmarlos. Me parece que el gobierno federal tiene que ser parejo, o sea, no solamente es un problema de las autodefensas, es un combate efectivo al crimen organizado,
Y en ese sentido lo que nosotros plantearíamos es, primero, que se atienda esta propuesta de reforma constitucional para que se encauce estas autodefensas y pasen a la vida institucional, se legalicen y sean cuerpos que tengan evidentemente controles de confianza, regulación, que los armamentos estén registrados. El problema en el país es que hay 15 millones de armas. O sea, es un problema grave el que estamos viviendo y nosotros no vamos a ser complacientes con el gobierno federal. Él es parte del problema. Sigue la misma estrategia que el gobierno de Calderón. Lo único que ha cambiado es el discurso. Antes se hablaba de guerra contra el narcotráfico, ahora se habla de pacificar, pero en los hechos sigue siendo la misma medida. Desafortunadamente para un estado tan bello y productivo como Michoacán le ha tocado la parte más difícil, pero yo insistiría en que es un problema nacional y nos preocupa el modelo que se está utilizando en Michoacán. Yo sí creo, es mi opinión, es mi convicción, que estamos hablando de una virtual desaparición de poderes. El Ejecutivo pues, no ha querido proceder a partir del Senado, donde tiene mayoría, aplicar el artículo 76, que habla de las facultades que tiene el Senado para decretar la desaparición de poderes, pero en nuestra opinión pues prácticamente hay una intervención y nos preocuparía que con la justificación de la inseguridad empiece a hacer lo mismo en diferentes estados y caigamos en un centralismo autoritario que no le conviene a la nación. Gracias, diputado. Nos vamos a corte comercial y al regreso las conclusiones con respecto a este tema. No se muevan de sus televisores.